Muchas bendiciones para todos mis hermanos y hermanas. Aclaro que más allá del texto principal y guía de la parábola que nos convoca hoy, cuando reproduzca alguna porción bíblica voy a aclarar la cita para todos los que quieran ampliarlo. En la palabra escrita de Dios, que se encuentra en Lucas capítulo 12, versículos 42 al 48, dice: El Señor le dijo: ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Bien, en algunas versiones de la Biblia, el lugar de administrador figura como mayordomo o siervo fiel. Esto significa que es el sirviente principal de una casa o hacienda, encargado de la organización del servicio y de la administración de los gastos. También es la mano derecha de sus clientes. Al día de hoy son personas de absoluta confianza que se han convertido en verdaderos ejecutivos dentro de la asistencia personal. ¿Qué significa para los creyentes la mayordomía bíblica? En Génesis 1:1 vemos a Dios como el creador. Dios tiene derechos absolutos de propiedad sobre todas las cosas. Eso es lo que dice la palabra y lo que nosotros creemos. Pero más allá de los bienes, identifica la relación del hombre y de la mujer con Dios. Por lo tanto, pone a Dios como dueño y al hombre y a la mujer como administradores. Es Dios mismo que convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestras vidas. 1 Corintios 3:9. A partir de este concepto, podemos ver con precisión y correctamente valorar no solo nuestras posesiones, sino lo que es más importante, la propia vida humana. La mayordomía no se refiere a que Dios toma algo de nosotros, es su método de derramar sus abundantes dones a su pueblo. El mayordomo es el guardián de todo aquello que el dueño, o sea Dios, nos dio para administrar. Hay una responsabilidad de predicar el Evangelio como una comisión dada por Dios. 1 Corintios 9:17. El apóstol Pablo hace referencia a que este llamado proviene de Dios, y esta administración o mayordomía de la gracia de Dios es para un ministerio divino revelado por Cristo. Efesios 3:2. Esto sinceramente parece sencillo para algunos y no tanto para otros, porque en realidad a veces nos cuesta mucho poder ser buenos administradores. Tenemos buenas intenciones, pero muchas veces fallamos. Si tú eres de aquellos que todavía no conoce el reino de Dios, si no has escuchado la palabra o no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, te cuento que Él ha sido y es nuestro Salvador, porque Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Resucitó al tercer día para que podamos acceder al Padre. Nos convirtió en sus hijos, nuevas criaturas con la posibilidad de vivir una vida abundante en Él. Te aliento a que, si no lo has hecho aún, abras tu corazón a Jesucristo. De esta forma tendrás una nueva vida, una plenitud no conocida hasta ahora, que te va a dar una fuerza única para que puedas seguir adelante. Si ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador en tu corazón y estás empezando tus primeros pasos, te cuento que la vida ahora tiene otro sentido. Ahora podés sentir al Espíritu Santo dentro tuyo,
dándote fortaleza, inspiración y crecimiento para la administración de tu propia vida y bendecir a los que están alrededor tuyo, puesto que esto debe venir de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces ponemos nuestras fuerzas y la palabra dice que no es así, que es el Espíritu Santo el que nos alienta. Doy fe que muchas veces en la noche me despierta con una alabanza y realmente lo agradezco porque pone palabra nueva en mi boca cada día. Entonces tenemos que preocuparnos por mantener esa relación estrecha con Dios. Si sientes fatiga, falta de apetito espiritual, tienes una vida débil de oración o no estás leyendo la Biblia lo suficiente, te aliento a que renueves esto. Muchas veces nos tenemos que esforzar porque el mundo nos ofrece cada vez más cosas que parecen más atractivas. Sobre todo ahora que están las redes, los celulares, las pantallas y tanto para ver. Al buscar a Dios en oración, el leer su palabra es un alimento para nosotros. Sin Él nos quedamos raquíticos. Por poco que sea lo que oremos y lo que leamos de la palabra, es alimento para nuestras vidas. Y es imprescindible que lo hagamos para nuestro crecimiento y fortaleza. También te aliento a que busques lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 se habla respecto a que los primeros cristianos se encontraban reunidos cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Te aseguro que si hay un antes y un después cuando aceptamos a Cristo como Salvador, también lo hay cuando recibas el bautismo del Espíritu Santo. Es un fuego por dentro que no te deja bajar los brazos. Es el continuo hablar dentro tuyo de una persona que muchas veces te das cuenta que no eres tú mismo. Si fuera por nosotros mismos decaerían nuestras fuerzas, pero el Espíritu te levanta. El Espíritu te pone nuevos bríos, te pone de pie. Muchas veces en los momentos más difíciles, cuando crees que estás solo, que todos dieron vuelta la mirada, es Él quien está sosteniéndote. Y referido a la mayordomía, nuestro trabajo es en vano si no lo hacemos a través del Espíritu Santo, porque la mayordomía se vuelve arrogante y meramente humana. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y 1 Corintios 15:10 dice: no soy yo sino la gracia de Dios conmigo. Habla el apóstol Pablo. Por lo tanto, la pregunta es: ¿soy yo el Señor de mi vida o es Cristo el Señor de mi vida? En esencia, la mayordomía expresa nuestra total obediencia a Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, si ya aceptaste a Cristo, si ya diste los primeros pasos y estás avanzando en el camino y tienes una responsabilidad que Dios te dio frente al pueblo de Dios o bien con tu trabajo, si Dios te ha llamado a un ministerio, más aún debes buscar a Dios y al Espíritu Santo para que te guíe en estos tiempos, sobre todo con los momentos difíciles que le toca vivir al mundo con esta pandemia, para tomar buenas decisiones basadas en su palabra y en las promesas de Dios. Es por eso que, tal como leímos en Lucas 12:48, la palabra dice que al que se le dio mucho se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Tengamos en cuenta esto, hermano. Si tienes un ministerio o hermana, si Dios te ha pedido que desarrolles algo para Él, si realmente tienes un llamado, ponlo en las manos de Dios. Ora a Dios. Busca a Dios, lee la palabra y si el Espíritu Santo te guía y sientes que realmente te confirma lo que debes hacer, ponte a las órdenes de tu pastor, de tu iglesia y no dejes de desarrollarlo porque es un don que Dios te da y si Dios te lo dio es porque sabe que puedes brindarlo mejor. Todos seremos llamados a cuentas algún día. Al que se le confió mucho se le pedirá mucho y al que se le confió poco, bueno, no será tanto el reclamo. Pero por sobre todas las cosas, cuando sientas que flaqueas, que no tienes fuerzas, busca la mano de un hermano o hermana que sea espiritual.
Alguien que tenga testimonio, que no te critique, que no te esté diciendo qué puedes o no hacer si no es en la voluntad de Dios. Quien tenga años en la iglesia y que sea realmente ministro. No por los años de vida ni por títulos, sino por la unción de Dios referente al ministerio. Gente espiritual que más allá de juzgarte y hablar mal de otros, te aliente a salir adelante. Dios te bendiga, hermano y hermana. Que toda la palabra de Dios impartida en nuestra iglesia te sea de bendición, ahora y siempre. Amén.